Dios te bendiga mucho, que tengas un excelente y bendecido día. Hoy quería compartirte el devocional en Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Y recordarte que lo compartas, que dejes tu comentario, que no te olvides de dejar tu like. Y los que están mirando a través de YouTube, que se suscriban, que compartan con sus amigos, que activen la campanita para que siempre les lleguen las notificaciones de los videos. Y dice el título: Advertencia contra la apostasía. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Buscar el significado de lo que es la apostasía es dejar lo esencial y lo principal, en este caso en el Evangelio. Y capaz que no nos damos cuenta, pero ser un apóstata de la fe es una persona que conoció la verdad, que conoció la palabra y no la cumple, no la hace. Dice: después de tanto tiempo ustedes ya tendrían que ser maestros, tendrían que enseñar la palabra a otros y no lo hacen. Al contrario, todavía tienen necesidad de leche espiritual, de que le enseñemos cuáles son los rudimentos de la palabra, es decir, cuáles son las cosas básicas del Evangelio, el ABC. Y pasa el tiempo y en vez de crecer en Dios, en vez de avanzar en Dios, estamos en la misma situación, estamos en el mismo lugar. Y eso no es bueno, eso no es correcto, diciendo, porque esto no es lo que Dios quiere, no es el plan ni el propósito del Señor. Y muchas veces quizás porque tenemos excusas o pensamos que yo no puedo, no sé, no estoy preparado. Y cuando nos vamos a la Biblia nos encontramos con un Jesús que libera al endemoniado gadareno. Y él queda maravillado por lo que Jesús hizo, hasta el punto que él dice que quería seguirlo. Y el Señor le dice que no. Ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Nuestra gran comisión es ir y contar a los demás lo que Dios hizo con nosotros, sin importar cuánto conocimiento o entendimiento tengamos en la palabra, poder ser testimonios a otros de que Dios es real. Y a la vez que cuando uno comienza a compartir y comienza a servir a Dios en esta área, Dios comienza a capacitarte y Dios comienza a prepararte. En el camino Dios te va formando, te va fortaleciendo. En el diario vivir es que Dios te va preparando para las grandes conquistas, para las grandes victorias. David no fue campeón o no fue coronado cuando él vence el gigante. Él fue cuando peleaba contra el oso, contra el león. O sea, en esas áreas es donde Dios tiene que comenzar a trabajar en nosotros, entender de que es una advertencia grave contra la iglesia, diciendo: no sean apóstatas de la fe, simplemente escuchando la palabra, simplemente escuchando el Evangelio y no siendo hacedores de él, no siendo aquellos que enseñan, porque fuimos llamados a fortalecer a los débiles, a enseñar a los que recién comienzan. Y pasan los años y nosotros nos seguimos comportando como personas que recién están conociendo el Evangelio, como que esa etapa no la superamos y no la pasamos, diciendo: debiendo ser maestros ustedes ya tienen necesidad de que les dé todavía leche, que todavía les dé el alimento que no es sólido, como un recién nacido. Y les advierte diciendo: porque esto no es así, porque el alimento sólido es para aquel que ha alcanzado madurez. Y lo contrario a una persona madura es una persona inmadura. Y muchos de nosotros a veces somos inmaduros espirituales, con las decisiones que tomamos, con las cosas que hacemos, cómo nos comportamos, cómo vivimos. Pero el Señor nos da un llamado de advertencia en esta hora diciendo: tengan cuidado, no sean inmaduros, comiencen a madurar. Porque cuando maduramos comenzamos a ejercitar el discernimiento entre el bien y el mal y sabemos qué es lo correcto y lo que no. Podemos pasar mucho tiempo en el Evangelio siendo inmaduros, tomando malas decisiones, errando, equivocándonos, haciendo lo incorrecto. Pero cuando tomamos la decisión de madurar en Dios y comenzar a avanzar, comenzamos a ejercitarnos en el discernimiento y comenzamos a hacer lo que es correcto. Comenzamos a hacer lo que a Dios le agrada. Que Dios te bendiga mucho y que tengas un día muy bendecido, y no te olvides de compartir